¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que muy bien. Mirad, el vídeo de hoy quiero que vaya principalmente enfocado a cómo jugar tácticamente en función del nivel que tenéis. Lo voy a desglosar prácticamente en niveles de iniciación o de principiantes y los que ya jugáis un poco más. No voy a subir más a nivel táctico. Quiero que entendáis que se van a dar muchas de las situaciones que os voy a comentar ahora mismo y que es de lo más normal, que no pasa absolutamente nada, que aunque sabemos que en el pádel cuando uno saca tiene que ir a la red y cuando uno defiende en la medida de lo posible tiene que intentar ganar la red porque es ahí donde se ganan los puntos, se ganan los puntos luego de muchas maneras y se ganan los puntos desde todas las situaciones. Entonces, en niveles de iniciación, y ya lo he dicho en algunos otros vídeos, es muy habitual que las personas no suban a la red. Pues porque todavía no tienen confianza en estar en la red, porque no controlan las voleas, porque no tienen un buen posicionamiento y una buena colocación, entonces las bolas les pasan por todos lados o simplemente volean en situaciones que son muy complicadas o están a mitad de pista y tienen que sacarse bote prontos que todavía no manejan. Entonces, la confianza que a uno le da quedarse atrás, que le tiren lo que le tiren, pues puede tener opciones de devolverla, son mayores que el tener que venir a la red y supuestamente hacer lo que se debe de hacer en este deporte, que es ganar la red. En niveles muy principiantes, no se da el caso de que hay dos en la red y dos en el fondo. Puede haber los que están atacando, puede que se queden atrás, puede que cuando yo juego un globo en vez de subir a la red me quede en el fondo, puede que yo me quede en la volea pero mi compañero se quede atrás. Entonces eso se suele dar mucho en los niveles que son principiantes y en los niveles que son un poquito más altos, pero no mucho más. A medida que el nivel va mejorando y voy encontrándome más a gusto, tengo mejor posicionamiento en la volea, pues como que me encuentro con un poquito más de confianza y demás, entonces ya empiezo a ocupar un poquito más las situaciones de volea y empiezo a hacer un poquito más lo que se supone que tengo que hacer, que es intentar ganar la red. Ahí a nivel táctico, muchas veces nos da cuando defendemos en jugar bolas muy duras, muy fuertes, muy firmes. ¿Por qué? Porque todavía, aunque los rivales ya no tienen miedo de subir a la volea o tienen más confianza, mejor dicho, de estar en la volea, pero todavía no tienen un control muy grande sobre los golpes. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo pego muy duro, pues al final de la volea muchas veces intenta hacer lo que buenamente puede y la falla, o me deja una bola mucho más sencilla, o con la bola que yo le he tirado fuerte se ha descolocado y entonces le puedo jugar por el hueco o los huecos que he generado. Entonces, se transforma esto un poco en el que la bola firme o la bola rápida o el pelotazo me sirve para ganar puntos. ¿Qué ocurre? Que a medida que ese nivel va mejorando y va subiendo el nivel de los rivales, esos pelotazos ya no me sirven, porque cuanto más fuerte golpee, mejor técnica tienen los rivales, más bloquean la pelota, o incluso mejor bloquean la pelota, mejor dicho, y entonces ya empiezo a tener problemas, porque quiero hacer cosas que a lo mejor todavía no estoy preparado, o bien porque no tengo una buena base táctica y porque no tengo una buena base técnica. Ahí que tiene que entrar más en juego los globos. Los globos para mover a los rivales y para poder generar espacios, para luego poder jugar por ellos. Eso cuando me atacan, y cuando defienden, pues intentar que yo en mi volea tenga cada vez mejores gestos y mejores golpes para que mis bolas hagan más daño, que sepa dónde tirarlas, es decir, que tenga un control de dirección y que tenga un control de calidad técnica para que yo pueda hacer golpes donde la pelota bote poco. Y de esa manera los rivales se vean obligados a jugar por abajo. Si ya de este nivel subimos y lo subimos mucho más, pues todavía se acentúan mucho más las direcciones, se acentúan las voleas para que tengan calidad de bote en poco, se acentúa el tener un remate más o menos que me ayude a facturar puntos, no voy a decir ni que sea bueno ni que sea espectacular, simplemente que yo haga un remate y lo gane, o que intente hacer un por tres y de vez en cuando saque alguna, o intente dirigir, si soy jugador de derecha, pues un ganchito a la reja, y si soy jugador de revés, pues una bola tocada o un rulo a mi reja que tengo en diagonal, y ya empezamos a meter otros alicientes técnicos que me ayudan a mejorar mi táctica, porque empiezo a tirar a sitios que son complicados de devolver, o empiezo a tener una calidad de bola que hace que los rivales sufran para poderme defender esa bola o para poder atacarme con un poquito más de criterio. Es importante que nos demos cuenta de que al pádel hay que jugar con una táctica. Siempre hay que venir con una táctica de casa, es decir, vuestra táctica. ¿Cómo juego yo? Pues mira, a mí me gusta atacar, soy un jugador de derecha y la volea de revés me va muy bien, la derecha pincho un poquito, por arriba pues no fallo. Pues ese tipo de cosas ya es una táctica propia, y con esa táctica tienes que jugar. Luego tienes que adaptarte a la táctica que tienes con el compañero, que puede ser una táctica conjunta porque ya os conocéis, otra porque habláis entre vosotros y dependiendo de lo que hagáis pues ya sabéis lo que va a ocurrir y tácticamente se puede trabajar con eso.
Muchas veces, si es el mismo compañero, pues ya os conocéis y sabéis lo que tenéis que hacer en cada momento, pero digamos que es importante que tengáis claro qué tenéis que hacer. Oye, pues resto, pues tengo que meter todos los restos. ¿A quién? Pues en principio al que saca, pero si no puedo dirigir la pelota, pues con meter la bola me vale. Y luego, en cuanto pueda, pues globo, para poder hacer que la volea esté incómoda. Porque si juego por abajo y la volea más o menos medio volea bien, pues entonces me va a meter bolas que me va a suponer un problema. Entonces siempre tengo que intentar hacer lo que al rival le viene mal. Ese es el resumen básico de cómo es la táctica en el pádel. Hacer lo que al rival le viene mal, ya sea defendiendo o ya sea atacando. Y ya en función de vuestro nivel y de vuestros recursos técnicos, que lo he dicho muchas veces, pues podréis hacer más cosas. Así que un poco esto podría ser un resumen, un poco medio enrollado, mezclado, que quería decir mezclado, de cómo poder jugar a nivel táctico cuando eres un principiante o cuando a partir de ahí vas subiendo un poco el nivel. Y que tengáis paciencia con vosotros mismos. Si no hacéis lo que se supone que se espera que hay que hacer en este deporte, que tengáis paciencia con el compañero o con la compañera si no está haciendo lo que tácticamente se supone que hay que hacer en este deporte, y que veáis que todo va sujeto a un condicionante técnico, a un condicionante táctico, porque todavía no sabemos qué tenemos que hacer, a un condicionante cuando se defiende de saber leer las pelotas para cómo tengo que moverme, cuánto va a salir la pelota, y que eso me ayude a cada vez pues devolver más bolas, y que al final todo entra dentro de un proceso que es normal, que no os tenéis que frustrar, que a lo mejor hay gente que lleva más tiempo jugando que vosotros y sabe más cosas y es normal, y que, siempre lo digo también, delante tenéis dos personas que van a ir a ganaros. Y eso lo tenéis que tener en cuenta, que no os van a regalar el partido. Entonces también tenéis que dar por hecho que hay muchas veces que perdéis o que las cosas no os salen porque delante tenéis a dos personas que os están poniendo en aprieto, ¿vale? Y que también quieren ganar los puntos. Así que nada, no quiero enrollarme mucho más en este vídeo. Espero que os guste, espero que, bueno, que opinéis. Al final es un vídeo más de opinión, que me contéis vuestras experiencias, qué es lo que os está sucediendo, si os ha pasado, no os ha pasado, si sois de los que habéis pasado por estas etapas, si sois de los que estáis en estas etapas. Ponérmelo en los comentarios y bueno, hablamos un poquito del tema, que ya sabéis que yo siempre contesto todo lo que me comentáis, ¿vale? Así que nada, un abrazo muy fuerte y como siempre, cuidaros muchísimo.